Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Buenas tardes. Siguiendo con la serie del libro de Daniel, hoy tenemos el capítulo 6. Y como no está Daniel, el traductor, entonces la traducción está en el line de la iglesia. Ahí lo pueden buscar para los que lo necesiten, ¿no? En japonés. Daniel capítulo 6. Daniel tiene 12 capítulos. Estamos a la mitad, ¿no? Los 6 primeros capítulos son, se llaman históricos, son históricos. Y casi está escrito en arameo porque se dirige al pueblo gentil de Babilonia, ¿no? Tienen que ver los gentiles. Y ahí, en Babilonia, en un país lejano, donde son exiliados Daniel y un grupo de israelitas, ahí Daniel y sus amigos dan tremendo testimonio de su fe. Veamos juntos qué enseñanza sacamos para nosotros y cómo podemos ser también testimonio como ellos. ¿Amén? Entonces, antes de empezar, oremos, hermanos, juntos. Nuestro Dios, te damos tantas gracias de tu presencia, de poder haber tenido un tiempo lindo de alabanzas y derramar nuestros corazones a ti, Señor. El único que conoce, Señor, en lo más profundo de nuestro ser. Por eso te pedimos ahora que tú hables a cada uno, Señor, conforme a su necesidad, que solamente tú conoces y solamente tú puedes suplir, Señor. Te ruego, así como cantábamos, como el sol resplandece y llena con su luz, que tú seas llenando nuestras vidas, Señor. Te agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Daniel capítulo 6. Está un poquito largo. Vamos directo al versículo 1. Dice así. Le he titulado, creo, Daniel en el pozo de los leones, ¿no? Narra esta historia, muy conocida, ¿no?, por muchos. Daniel capítulo 6, versículo 1 dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Darío era un gobernante ya de 62 años, dice la Biblia, con experiencia. Y es sabio él. Él sabe que para gobernar y administrar bien un pueblo, una nación tan grande, necesita ayuda, necesita delegar funciones. Lo mismo pasó con Moisés. Cuando veía al pueblo de Israel en el desierto, todos iban a pedirle consejo, a que le solucionen sus problemas. Su suegro lo ve y le aconseja a Moisés poner jefes sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, para que no tenga tanto trabajo. Ya sé, y no se consuma por ese trabajo. Así que aquí podemos ver de arranque que Darío era un hombre sabio. Darío, dice, puso a 120 sátrapas. Sátrapa es un gobernador, 120 gobernadores sobre su reino, y el versículo 2 dice: y sobre ellos 3 gobernantes, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuera perjudicado, dice ahí la Biblia. Darío puso a 3 gobernadores sobre los 120 sátrapas para que no sea perjudicado, o sea, para que no haya corrupción en el gobierno. Interesante, ¿no? Ya desde esa época había corrupción en el gobierno. O sea, no es de ahora nada más. Desde la antigüedad ya existían corruptos.
como podemos ver, ¿no? Versículo 3 dice, pero Daniel mismo, dice, era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. En Daniel había un espíritu superior. Era el Espíritu de Dios, el mismo que mora en los creyentes, el mismo que nos da el poder para poder hacer la voluntad de Dios y para hacer lo bueno, y el que nos hace diferentes. Disculpa decirte esto, pero nosotros no tenemos ni un mérito como creyentes. Todo se lo debemos al Señor, a su Espíritu Santo. Amén. Y nos va transformando poco a poco de la basura que era. No lo quiero ofender. Poco a poco. Y nos va transformando y haciendo mejor. Y ese Espíritu Santo que estaba en Daniel está en nosotros ahora. Y es el que busca hacer lo bueno, porque ese Espíritu es santo para vivir la vida que Dios quiere. Y sobre todo, también, me gusta, para darte alegría de vivir, contentamiento y tener el gozo de su presencia. La alegría de saber que tienes al Todopoderoso a tu lado y que tienes una esperanza grande para tu vida. Dice, como el sol resplandece y llena con su luz, así llenas tú, Señor, mi vida. Cuando cantaba yo miraba el amanecer en mi mente. Yo todos los días salgo tempranito y veo el amanecer. Estaba feliz. Qué lindo, digo, Señor. Pero a veces salgo y a veces no estoy feliz. A veces, como diría mi esposa, ¿en qué estás pensando? Y yo le digo, en mis problemas y en mi mala suerte. A veces nos pasa eso, pero mira, ¿cómo es Dios, no? Y a veces también salgo y no veo resplandecer el sol. Y estoy pensando en mis problemas y en mi mala suerte. Y de repente, Dios hace que mi perrito me jale, me saque de ese estado. Y mira, yo estoy aquí. Y usa cualquier circunstancia para hacerte saber que Él está cerca. Y Él está contigo. Y Él está sabiendo tus situaciones, tus problemas y tu mala suerte, hermano. ¿No? Porque qué lindo es estar en la presencia de Dios y a veces qué lindo sería quedarse ahí, ¿no? Alabando a Dios, ahí en el monte, ahí arriba. Pero tenemos que bajar después. Y tenemos que ir a trabajar y vivir y tener que lidiar con cada cosita de la vida que nos toca, ¿no? Lindo sería quedarnos arriba, pues tenemos que bajar también. Pero ahí está Dios también, mira. Y te comienza a mostrar su grandeza de diferentes maneras. Como tú le entiendas, o con los recursos que Él tenga, use. Y eso para mí es lo más lindo, de tener a Dios, de tener la alegría, de tener el gozo de su presencia, aunque los días sean malos. Dice que este espíritu que estaba en Daniel era superior a la de los sátrapas. La diferencia que hacía Daniel era notoria, o sea, su testimonio de vida era notorio, era espectacular. Este hombre era espectacular, realmente. Por eso que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Tremendo Daniel, ¿no? Qué modelo para nosotros, ¿no? Pero también esto, con todo esto, también traería la envidia de estos gobernadores, ¿no? Que muestra claramente el problema del ser humano sin Dios, ¿no? Estamos en problemas, porque el ser humano está caído, ¿no? Y aquí vemos que puede caer muy bajo. El ser humano puede caer muy bajo.
El otro día conversaba con mi esposa y hablábamos y me decía, Miguel, no entiendo cómo eso de que la homosexualidad, que hay una tendencia. A ver, explícame. Y yo le digo, mira, potencialmente todo ser humano es capaz de cualquier cosa. O sea, en potencia somos asesinos, violadores, todo lo malo que tú te imagines, en potencia, ¿no? El ser humano puede caer muy bajo, y esa es la realidad, ¿no? A veces con Dios, muchas veces sin Dios, pero esa es la realidad del ser humano. Hagamos la diferencia. Tenemos un espíritu diferente. Hagamos la diferencia en nuestra vida. Impactemos a este mundo que no conoce a Dios con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa es la única diferencia. La diferencia no es que seamos espectaculares. Yo a veces lo veo a Daniel y pucha, me siento mal. No soy gran cosa. Yo lo veo a él y digo, oh Señor, ¿qué tal Daniel? Por eso es que me asombro mucho con la vida de este hombre. Pero hagamos la diferencia porque tenemos al Espíritu Santo. Y luchemos juntos, ¿no? Para lograrlo. Así que estamos igual, en las mismas condiciones. El versículo 4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falla fue hallado en él, dice. ¿No? Entonces estos gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Estos sátrapas, ¿has escuchado esa palabra? Sátrapa significa gobernador en realidad, ¿no? Originalmente, literalmente. Pero por estos sátrapas esta palabra cambia, ¿no? Y por esta actitud que tienen ellos, ¿no? La palabra sátrapa toma un sentido de malvado, de injusto, y hoy se usa como un insulto. Decirle a alguien sátrapa, eres un sátrapa, es un insulto. Entonces estos sátrapas tenían envidia de Daniel e iban a hacer lo imposible para perjudicarla. Nuevamente vemos la maldad del ser humano. El hombre desde que cae en pecado está en problemas, y acá vemos claramente ahora la envidia, muy común en el ser humano. Estos sátrapas buscan que haya alguna falla en Daniel para sacarlo del camino, porque le tenían envidia. Y sale lo más terrible y vil del corazón humano. Pero no encontraron ni una falla en él. No encontraron ni una falla en él. Tremendo. O sea, Daniel no se llevaba ni un alfiler del trabajo a su casa. No tenía ningún vicio. No era jugador, no era bebedor, no veía pornografía en internet. No iba al pachinko y no tenía nada escondido. Imagínate. No tenía nada por lo cual se le podría acusar. Era un hombre íntegro. No hallaron falta alguna en él. ¿Se podría decir lo mismo de nosotros? Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios, dice. O sea, al no hallar en qué acusarlo, porque era íntegro, buscaron la manera de hacerlo con respecto a la religión que él profesaba, ¿no? Y la hallaron. El ser humano es muy hábil y muy inteligente para el mal. Si usara esa inteligencia para el bien, pues estaríamos muy bien. Sería otra cosa. Pero muchas veces esa inteligencia se usa para lo malo, ¿no? Es lo que vemos, pues, ¿no? Cada vez que salen nuevas modalidades de asalto, de robos o de estafas, ¿no? En todo el mundo. Lo vemos día a día en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica, en todo el mundo. Es así, ¿no? Muy hábil para lo malo, ¿no?
Dice el verso 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Rey vive para siempre, dice, ¿no? Es un saludo pues, de esos tiempos. Larga vida al rey, ¿no dice? Larga vida al rey. Pero parece que aquí es hipocresía, no es mera formalidad. Porque no era el deseo de estos eran unos malvados. Pero qué lindo es cuando alguien te saluda sinceramente con un Dios te bendiga, ¿no? Qué lindo es. Realmente deseando que la bendición de Dios para tu vida, ¿no? No cuando se hace ya esto común, ¿no? Un saludo como cualquier otro, ¿no? Sino realmente cuando alguien desea ese bien para tu vida, ¿no? Entonces, cuidemos que nuestros saludos no sean, ¿no? Que ese Dios te bendiga no sea algo así como un normal, ¿no? Sino que realmente la bendición de Dios sea para contigo, ¿no? Para con el otro. Filipenses 4:5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Vuestra gentileza sea, no. Que Dios te bendiga, hermano. Que la bendición de Dios sea sobre ti. Que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Lo que cantábamos hace un ratito. Él volverá. El Señor está cerca. No te olvides, dice. Oye, sé gentil, sé buena gente. Porque puedes impactar a otro. Y puedes ganar a alguien para Cristo. Y no se va a perder, no se va al infierno. Porque es así, es la realidad. Para que nadie se pierda. Y la perdición es el infierno, ¿no? El Señor está cerca. Después que los sátrapas saludan al rey hipócritamente, diciéndole larga vida al rey, dice: todos los gobernadores del reino, le dicen al rey, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un decreto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. Muy interesante lo que pensaron, ¿no? Para matar a Daniel. O sea, cualquier hombre que ore a otro dios o hombre que no fuera el rey, sea echado al foso de los leones. Muy interesante, ¿no? Pero apelaron al orgullo del rey. En esa época el rey era considerado un dios. Muy bien pensado. Movieron ese deseo de ser endiosado. Ese orgullo que había dentro de su corazón. Y al rey le gustó. Oh, está bueno, esa idea está buena, ¿no? Yo voy a ser Dios, pues. Yo voy a ser por encima de todos. ¿Y no es así como estafan los delincuentes? Mueven un deseo de codicia dentro de tu corazón para codiciar dinero, comprar algo. Y cuando te ofrecen ese algo a un precio muy ínfimo, tú lo saboreas por dentro. Saboreas eso que te ofrecen, como una ganga, ¿no? Y te estafan. Te dicen solo por una pequeña inversión, bueno, vas a ganar muchísimo. Te dicen este es un negocio muy bueno, ¿no? Pero luego te engañan. No seamos ingenuos, hermano. Nada que se gane mucho es tan fácil. Y el cristianismo fácil no existe. No vamos a ser buenos creyentes escuchando una gran prédica motivacional o de vez en cuando decretar algunos versículos bíblicos de bendiciones para que se cumplan. No. Sino con un constante acercamiento a Dios a través de su palabra, de la oración y la comunión unos con otros, ¿no? Esto sí requiere esfuerzo. Así que no seamos ingenuos de caer en esa tentación. Perseveremos en la palabra, en la oración, en la comunión unos con otros, como en los cristianos primeros o los cristianos primitivos, ¿no? En Hechos 2:42. Perseveraban
en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en las oraciones, dice, ¿no? No existe cristianismo fácil. Amén. Después que Darío hubo saboreado el deseo de ser engrandecido con el decreto que dio, le dicen los sátrapas lo siguiente: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Yo no diría firmó pues Darío el edicto, sino diría cayó pues Darío en la estafa. Y el rey firmó el edicto sin saber que condenarían a Daniel, su amigo. Verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Este versículo es bien interesante porque dice que Daniel sabía todo acerca del edicto y su contenido. Sabía que el que oraba le iban a meter al foso con los leones. Pero él lo siguió haciendo. Él no está desafiando la autoridad del rey. Él no es un rebelde. Él simplemente está haciendo lo que siempre hacía. ¿Y yo qué puedo aprender con esto? Uno, que Daniel era fuerte y firme en el Señor porque tenía la buena costumbre de buscar constantemente al Señor. Todos los días. Tenía un buen hábito. Hay buenos hábitos, hay malos hábitos. Una fe firme, fuerte, se forja con buenas costumbres de buscar al Señor, no solo cuando estábamos en problemas. Él tenía costumbre de buscarlo siempre. No solo cuando tenía un examen final, ¿no? O le faltaba la plata para terminar el mes. ¿Te ha pasado? O estaba en apuros. Entonces él estaba fuerte y bien parado, ¿no? ¿Estás haciendo esto? ¿Estás buscando a Dios constantemente, todos los días? Si no, hazlo. Estarás fuerte y firme como Daniel, ¿no? A través de devocionales, a través de la lectura, a través de la oración, a través de compartir con los hermanos. Verso 11 dice: entonces se juntaron aquellos y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Lo encontraron a Daniel. Me imagino la cara de alegría de los sátrapas al encontrar a Daniel. Creo que hubiesen dicho: por fin lo atrapamos. Nos vamos a deshacer de Daniel. Lo hemos agarrado infraganti. Cayó en nuestra trampa. La verdad que Daniel no fue engañado. Él no fue engañado. Él sabía lo que tramaba. Pero él no iba a negar a su Dios. Él conocía a Dios. Ya lo había librado antes. Así que no temió. Porque Dios lo libraría de nuevo. Así pasa cuando conoces a Dios, ¿no? Ya te libró ya. Sufrías porque no te alcanzaba y siempre te alcanzó. Sufrías porque no sabías qué hacer, ¿no? Pensabas cabizbajo y meditabundo en tu mala suerte, en tu problema. Y Dios llegó, de alguna manera. Ha sido así y seguirá así. La experiencia nos dice eso. Y Daniel lo sabía bien. Así que él confiaba. Yo no sé cómo sería con nosotros, ¿no? Si nos quieren meter en ese foso con esos lindos gatitos. No sé. Pero si el Señor manda a su ángel, le diría al ángel: oye, míralo bien. Pero así fue con Daniel, ¿no? Y así será también con nosotros, cuando pongamos toda nuestra confianza en nuestro Dios. Y cuando lo veamos a través del tiempo, sobrar. Como ha sido fiel una y otra vez. Y lo seguirá haciendo.
Ha suplido cuando tenía y ha suplido cuando no tenía dinero, ¿no? Ha sido así. Y lo seguirá haciendo. He estado bien en cualquier circunstancia. Trabajando fuera de una fábrica, en un gemba, ¿cómo se dice? O dentro de la fábrica, ¿no? Así ha sido y así será. Así que Daniel lo sabía bien. Versículo 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Los sátrapas. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Fueron delante del rey y le hacen esa pregunta irónica, ¿no? Acerca del edicto, ¿no? Y el rey responde afirmativamente, además añade orgullosamente: sí, es así, que no puede ser cancelado, porque yo la firmé, ¿no? El rey había caído ante la estafa de los malvados sátrapas, pero no sabía que se trataba de una trampa para eliminar a Daniel, a su amigo. Versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Jehová, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Y era tarde, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Cuando el rey oyó el asunto, se dio cuenta de que era una trampa. Ahí se dio cuenta. Hizo todo lo posible para librar a Daniel, pero no pudo. Trabajó hasta la noche. O sea, me imagino que hizo todo lo que pudo para sacarle la vuelta a la ley y no pudo cambiar la ley, porque él había firmado. Y no había letras chiquitas como los contratos de ahora, ¿no? Pero aquellos hombres, dice, rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Así que olvídate de querer librarlo, no vas a poder, dice. El rey buscaba la manera de librar a Daniel, y los malvados, con tal de matar a Daniel, llegaron muy lejos. Increparon y asediaron y rodearon al rey, diciéndole que era imposible salvarlo, así que no lo intenté, lo cual era verdad. El rey había caído en la trampa y no podía hacer nada. Qué mal se debe haber sentido, ¿no? Qué feo cuando te estafan, ¿no? Cuando te engañan. Qué mal se debe haber sentido. Todo para hacer caer a Daniel. Y el rey había sido usado. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad, ¿no?, del hombre? Se habrá sentido el hombre más tonto del mundo. Y eso que él era un hombre sabio, inteligente, pero cayó. Y así caemos nosotros también, ¿no? A veces nuestro corazón nos hace caer. O a veces nuestra codicia, nuestros deseos que están caídos, tergiversados, ¿no?, desde el Edén, por falta de discernimiento y por falta de conocimiento de Dios, de su palabra y de su Espíritu Santo. El rey fue engañado. Un hombre inteligente puede ser engañado por codiciar, ¿no? Por codiciar para sí mismo poder, gloria, fama, dinero. No seremos engañados cuando dependamos de Dios y siempre le demos la gloria a Él y esperemos en Él. Amén. Versículo 16 dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Ya sin poder salvar a Daniel y triste, el rey implora que Dios lo salve. Fue traída una piedra, dice verso 17, y puesta en el foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Estos sátrapas se aseguraron de que Daniel no salga y sea comida, ¿no?, para los leones. 18 dice: luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Eso bueno. Ni instrumentos de música fueron traídos. O sea, él dormía con una banda de músicos. No, se le fue el sueño, no podía dormir.
El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, dice el versículo 19, y acercándose al foso llamó, versículo 20, llamó a Daniel a voces con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel responde: oh rey, vive para siempre. Ese sí es un rey, vive para siempre, sincero. Ese sí es un Dios te bendiga, gloria a Dios. Pero el rey con voz triste, pensando que Daniel ya estaba muerto, él fue con voz triste. Y qué sorpresa, ¿no? Escuchar la voz de Daniel. Yo creo que él debe haber saltado. Yo creo que él esperaba oír el rugir del león, ¿no? Pero escuchó la voz de Daniel. Dice Daniel en el versículo 22: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Así como Dios envió a su ángel a Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, y los libró del horno ardiente, envía a su ángel también y libra a Daniel. Cuando estemos en la presencia de Dios, sabremos cuántas veces Dios envió a sus ángeles a protegernos a nosotros. Porque de hecho algunos de ustedes deben haber estado en peligro de muerte o algo, y Dios los ha protegido. Mientras nosotros no hagamos nada malo, Dios cerrará la boca del enemigo que quiere devorarnos. Y si hubiésemos hecho algo malo, aún dice la Biblia en 1 Juan 1:9, que si confesáremos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. ¿No es grande Dios? Sí. Entonces dice el versículo 23, el rey en gran manera se alegró, dice, a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Porque había confiado en su Dios, acuérdate de eso. Ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. ¿Vas a confiar en tu Dios? ¿Quieres salir ileso? Porque a veces uno sale abollado, ¿no?, de los problemas, ¿no? Y si cuando uno quiere meter la mano también, ¿no? Si uno quiere ayudarle a Dios, ¿no?, a resolver sus problemas, y terminas mal. Déjaselo a Dios. Tu problema, déjaselo a Dios. Estás creyendo que tú puedes con tu problema. Entonces estás como el rey Darío. Se te han subido los humos. Déjale los problemas a Dios, no luches, para que no salgas rasguñado. Entonces, bueno, no tendremos ese problema, ¿no? Nos queda orgullo todavía en el corazón. Y pensamos que podemos con las situaciones. No podemos con nada. Yo no puedo ni con mi vida. No sé. Y mala suerte. ¿Dónde estaba? La mala suerte. El rey se alegra en gran manera a causa de él y manda sacar a Daniel del pozo. Ninguna lesión fue hallada, dice, ¿no? Ahí está la clave, ¿no? Porque confió en su Dios. Daniel fue librado por eso, porque confió en su Dios. Es la confianza en la que nos vas a salvar. Palabras simples, son palabras simples, bien simples, ¿no?, pero muy profundas. Acuérdate de eso. La confianza en Dios es la que nos va a salvar. No lo que tú hagas, no lo que otros puedan hacer. La confianza en Dios, confía en Dios. No dejes de confiar en Dios. Todo veterano de guerra te va a decir eso. Cristiano veterano de guerra te va a decir eso. Siempre me acuerdo de tu mami Rosa. Confía en Dios, Miguel. Yo te digo ahora eso, confía en Dios. Con tus problemas, hermano, Dios.
Él puede con tu problema. Puede. Vamos. Confía en Dios. Porque Dios es fiel y se mueve a través de la fe. Como dice Hebreos 11:6, dice, escucha, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Amén. Galardonador. Te premia, te da regalos, te bendice. Versículo 24. Y dio orden al rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, dice, y cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. La parte antagónica, donde los acusadores de Daniel y su familia se echaron al foso y en el aire, antes que toquen el piso, dice que fueron triturados todos sus huesos. Contrastes de aquellos que confían en el Señor. Qué bueno confiar en el Señor. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que había en toda la tierra: paz sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Darío se vuelve un conocedor grande de Dios, se vuelve un teólogo. No hay Dios más grande. Todos teman y tiemblen, dice, ante la presencia de Dios. Porque Él es Dios viviente, porque Él vive y Él está aquí. Dios vive, no se ha olvidado de ti. Y permanece por los siglos. Él es eterno y su reino jamás será destruido. Escatología. Reino eterno. Y su dominio perdurará hasta el fin. Tremendo. Si lo analizas es tremendo. Tremenda palabra de Darío. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Tremendas palabras de Darío por el testimonio de un hombre de Dios, de Daniel. Mira cuánto puede impactar un hombre de Dios. Tremendo. Y este Daniel dice: prosperó el reinado durante el reinado de Darío y durante el reinado del Ciro el Persa, el siguiente. Qué tremendo, Daniel. Qué tremendo testimonio. Entonces la pregunta es: ¿y cómo yo puedo ser un testimonio? ¿Cómo yo puedo ser un creyente que tenga un testimonio así, que impacte como él? Primero, ¿no? Número uno, lo más importante. Si no tienes a Cristo, no se puede. Porque es el Espíritu Santo el que te da el poder, te da la fuerza. No somos nosotros, es Él. Es el Espíritu Santo. Tienes que quebrar tu corazón delante de Él. Pedirle que te perdone tus pecados y entre en tu vida. Eso es lo primerito que tienes que hacer corriendo. Señor, perdona mis pecados. Entra en mi corazón. Sálvame. Séllame con tu Espíritu. Pídele así, con todo tu corazón, y Él te va a salvar, porque Él escucha el corazón contrito y humillado. No el altanero cuando todo lo puede. Quizás Dios está esperando este momento para que tú abras tu corazón a Él. Hoy es el día, hoy es el tiempo. Abre tu corazón. Lo primerito que tienes que hacer. Abre tu corazón a Cristo. Él te ama. Y Él murió por ti. Y entonces el Espíritu Santo que mora en ti te va a transformar, te va a cambiar. Y entonces podemos dar buen testimonio.
Y entonces tenemos las armas para vivir la vida cristiana. Y entonces tenemos a Dios de nuestro lado, en los buenos tiempos y en los malos. En los tiempos buenos cuando el sol sale y cuando se oculta. Cuando tienes suerte y cuando tienes mala suerte. Gloria a Dios. Eso es lo más importante. Si tienes a Cristo, ¿qué importa? Si tienes a Cristo, ¿qué importa si no sabes nada? Pero si no tienes a Cristo, ¿qué importa si sabes todo? Te pierdes. Número 2. ¿Cómo puede ser un creyente que tenga un buen testimonio? Número 2. Mantén disciplinas que te acerquen a Dios. Lectura bíblica, devocionales, oración. Reúnete con los hermanos. En un grupo bíblico, en una cafetería, en una dulcería, donde sea, para compartir las cosas de Dios. Daniel oraba 3 veces al día, tenía costumbre de hacerlo. Tenía buenas costumbres, hagamos buenas costumbres, disciplinas que nos acerquen a Dios. Número 3, vive una vida íntegra, cambia las malas costumbres por cosas buenas, para que tengas buen testimonio y para que no tengan de qué acusarte. Como Daniel. 4, confía en Dios. Daniel fue sacado del foso de los leones porque confió en Dios. Porque confió en Dios no por otra cosa. Porque confió en Dios, dice la palabra. Así que yo creo en la palabra. Él confió en Dios y Dios lo libró. Así que, escucha, de repente tú te sientas como yo, que tu vida se aleja de ser tan perfecta como la de Daniel. Pero por ahora solo necesitas confiar en Dios. No necesitas ser perfecto. ¿Amén? No necesitas ser perfecto. No te preocupes. Solo necesitas confiar en Dios y Él lo va a hacer. Poco a poco. En su tiempo. Y como tú le vayas dejando también. Poco a poco. Sé dócil. 5. Mira el resultado de tu testimonio en las personas cercanas. A ti, ¿no? En tus jefes, en tus amigos, en tu esposa, en tu esposa. Y será el buen medidor, ¿no? De tu buen testimonio o mal testimonio. Pero no te des por vencido. Y no le pregunten a mi esposa. No te des por vencido, aunque tropieces. Dios te anima. Porque esta es una maratón, es una carrera de toda la vida. Pero con Dios a tu lado. Con Dios a tu lado. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, y oramos. Nuestro Dios, te damos tantas gracias por tu presencia. Oh, qué lindo es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad, Señor, y reconociendo que tú eres Señor sobre todas las cosas. Gracias por cada hermanito, por cada amiguito, por cada persona que ha venido hoy. Bendícela sobremanera, dale conforme a su necesidad, Señor. Y sobre todo, Señor, la vida eterna y la salvación. Gracias, Señor. Ayúdanos a poder confiar en ti, oh Dios. A ser de testimonio. Qué difícil, ¿no? Ser como tu siervo Daniel. Ayúdanos. Queremos que tu nombre sea exaltado y glorificado entre las naciones, Señor. Oramos. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y gracias porque estás a nuestro lado para siempre, oh Dios. Tenemos alguien que nos ayuda y nos anima siempre. Te bendecimos por lo que eres. Y te damos gracias. En el nombre de Jesús oro. Amén. Amén. Dios te bendiga.
como